Ah, ya te conozco. Bueno, vamos a empezar. Espero que hayan tenido un excelente día y hayan podido almorzar bien. Por aquí, mi amigo Juanito. Mi amigo Juanito está cumpliendo años mañana, así que ojalá se le vea. Es que te van a dar puntos acá. Bueno, ¿perdón? Ya, ahí, siga nomás. Si le vale a algunos, pues, bienvenido. ¿Listo? De paso, aprendo un poco de cuento. Bueno, entonces, vamos a comenzar un poco discutiendo lo que nos quedó faltando de la anterior clase, que fue acerca del predimensionamiento de un puente de Vigas-Capón. ¿Listo? Entonces, antes de eso, me quería robar unos minuticos adicionales de los 7 que tenemos, ¿no? Para preguntarles algo, ¿no? Entonces, resulta que hemos tenido 3 modalidades prácticas, o mejor dicho, 2 modalidades prácticamente de clases. Una en la cual yo me siento acá y escribo, que era más o menos como la idea que teníamos en Zoom, en la versión de Zoom de las clases. Otra en las que les proyecto, y la de tablero no la he tenido, pues porque sinceramente solo se ve la mitad del tablero, y en otras clases no funciona con todo el tablero, pero que supondría que aquí tampoco funciona, ¿no? Entonces, siendo más o menos como la mitad del semestre, si quería como escucharlos, qué sienten, cómo podemos mejorar, qué podríamos hacer, si les gusta así, ¿quieren diapositivas? A las diapositivas sin letra, ¿no? ¿O qué? ¿Qué ha sentido? Dale, sí. O sea, yo sí prefiero cuando escribe en el iPad. ¿Ok? O sea, así me siento aquí sentado. Ya. Sobre todo prefiero esto antes que en el tablero. O sea, no se ve nada. En el tablero, ya por eso ya no lo he hecho. O sea, apenas hago de pronto algo rápido, ¿no? Por si acaso, si es más fácil, ¿no? Ahí, o sea, cuando las diapositivas, los hay veces cuando presento el documento como tal. Hay veces que no alcanzan a copiar. Okay. Ya. ¿Qué más? Sí, justamente eso. Incluso empezó por la costumbre de ya haber cogido 3 semestres con esa técnica que tú lo has hecho desde el inicio de la pandemia. Tú decidiste hacer así como no, así que, sí. Que nos hemos acostumbrado y la verdad que funciona bastante. Y también, de aprovechar también el espacio que tenemos de modalidad presencial para que, no sé, se interactúa más y todo, no solo es como que vemos como un audio tuyo, sino que eso, junto con la parte presencial de la clase, funciona bastante bien. Ya, genial, está mejor. ¿Listo? Por aquí creo que... Ah, no. ¿Jorge? ¿Alguno de ustedes que dicho levantó la mano? ¿O es que también me gustaría que se trate de evitar más lo que serían las presentaciones de PDF, o cuando ya solo presentan la imagen. Bueno, no digo que no esto, sino que cuando las personas solo leen y pasan de una, no aprenden mucho. Ah, ya, o sea, lo que les digo que presentar. O sea, mejor escribir. Exactamente, ir escribiendo. Ahí. Igual para las personas que estén en clase, sería mucho mejor. Ahí anotas más despacio, te prestan más atención. Ok, vale. Entonces, esto más que todo porque realmente, siendo bien sincero, si yo me siento acá y me pongo a escribir, yo me siento mal. Yo me fastidia también, personalmente, porque siento como que estoy escribiendo y a la larga es como que ustedes vienen a verme escribir, que tranquilamente podrían hacerlo en su casa, y es como que me siento mal, ¿no? Pero si dicen que no hay problema, pues yo tampoco tendría problema. Ya me hago a la idea de que ustedes están cómodos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? O sea, sí, pero pues no estaban ustedes aquí presentes. Ah, no, prácticamente lo que hacíamos es traía algunos temas en presentaciones y desarrollábamos, hablábamos acerca de las presentaciones. Más que todo como la versión en donde les paso el PDF pues, de la versión. ¿Sí? Más o menos. ¿Listo? Entonces, primera pregunta. Segunda pregunta. A raíz de lo del Zoom, ¿sí? A raíz de lo del Zoom,
Unas clases ya están grabadas, ¿no? Entonces, la idea que se me ocurrió, pero que es un poquito de labor hacia todos ustedes. Ustedes se vuelven un agente activo en la clase. Cuando hablo de agente activo, que les va a tocar desde clase tradicional, diferente a la clase, pero con este objetivo. Entonces, como las clases están ya grabadas, lo que podemos hacer es que ustedes las pueden ver videos de la clase del semestre anterior. Y prácticamente la teoría la revisan con ustedes, ¿ya? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el tiempo que venimos acá sería netamente para resolver al principio un espacio de dudas que les haya surgido de la clase, puntualmente, y hacer más tiempo de ejercicios. El problema de esta clase es que hay tanta teoría que no alcanzo, literal, a hacer ejercicios porque son supremamente extensos. Entonces, ¿qué ha sucedido antes? Si hago ejercicios, el problema es que la crítica principal, constructiva, es, bueno, solo alcanzo a hacer uno. Y entonces la crítica es, no haces más ejercicios variados, ¿no? Y si hago varios ejercicios, tienen que ser de diferentes problemas, ¿entienden? Entonces no puede ser del mismo puente, porque para el puente voy a diseñar un elemento y va a ser ese, ¿no? Entonces tengo que inventarme, digamos, si hago 3 ejercicios de diseño de vigas, pues tengo que poner 3 vigas con diferentes fuerzas. Entonces la crítica es que no hay un ejercicio, no hay un puente completo, ¿sí me entienden? Cuando hago el puente completo se quejan que no hago diferentes, y cuando hago diferentes la queja es que no hay puentes completos. Entonces, básicamente, para mirar eso y tener más tiempo, lo que se me ha ocurrido es la alternativa, que es, ustedes revisan la parte teórica, y acá resolvemos al inicio de la clase la parte teórica, la parte de preguntas de la clase teórica, y nos dedicamos a hacer como ejercicios en general, que puede ser un ejercicio completo y otros que son adicionales de elementos similares con diferentes fuerzas que no tengan consecución. Ah, yo pensé que ya se había aprendido. Ahí sí ya. Gracias. Entonces, habrían estas dos alternativas. Continuamos como vamos o vemos esta modalidad. Pero ojo, ¿qué supone? Que usted va a ver el video. Obviamente yo hablo despacio, así que yo me he dado cuenta que si me ponen el doble de la velocidad en YouTube, queda bien, ¿no? Creo que hasta 2.5 se entiende, ¿no? ¿No? ¿Hay 2.5? Sí, ahí le tienes que poner, no, hasta 2, ¿no? Pero hay esas extensiones que sí Bueno. Vale. Entonces, en casa, por cierto, ¿me están escuchando? Sí, se te escucha bien. Sí, Juanca. Por mi parte, a mí también me gustaría que escribas ahí, porque cuando estás sentado se te escucha mucho mejor, porque a veces no sé si te vas a la parte de atrás del aula o a un lado, y ahí literal no se te escucha nada de lo que dices. Ok, listo. Sale sucede. Entonces, Yo también estoy de acuerdo en eso de hacer ejercicios más en clase y repasar como que cada una la teoría antes de la clase. repasar cada uno de... Ya, ahora, ¿qué supone? Obviamente, antes de una clase, hay una clase de al doble de velocidad, es aproximadamente 30 minutos. Al doble de velocidad. Porque las clases en Zoom eran como de 1 hora, 1:05, 1 hora. Serían unos 30 minutos al doble de velocidad, máximo 1 hora si lo ven a la velocidad normal. Entonces, sí. ¿Cuánto te demorarías en hacer un ejercicio? Tranquilamente puedo venirme aquí y pasar 1 hora enseñándoles a hacer un ejercicio del puente. Son súper extensos. Tranquilamente. Lo que podemos hacer sería a modo de preparación, o sea, en vez de la preparación de las clases. Sí, por ejemplo, yo veo que clases a veces debería realizar por 2. Pero yo me demoraba 1 hora y media porque pausaba y cogía las anotaciones y todo a veces. Entonces, o sea, por más que se veía por 2, por coger las anotaciones se termina demorando la misma manera.
Entonces, Ya tienes razón. entonces como teoría, o sea, verle antes. Te va a dar lo mismo, sería una clase adicional. O sea, para mí quedaría muy al aire, muy al aire muchas cosas, porque bueno, mi manera de estudiar es tener anotaciones. Si no tengo anotaciones, de acuerdo, es muy grande. Bueno, entonces, ¿seguimos como estamos? ¿Ya? ¿Quién dice seguimos como estamos? Otra vez no se podría. Cristian. No se podría que tú puedes subir a hacer un ejercicio ya hecho en los anteriores semestres. Como un contenido sincrónico. Sí, está. Es el ejercicio. Ejercicios completos. O sea, ya lo he hecho, no en esta clase, pero verán, la idea del proyecto final, de hecho ya hay 3 ejercicios completos de 3 fuentes distintos en el canal. Se los voy a subir, pero bueno, de hecho están en el canal. Pero ¿saben cuál? Cuando hago eso, también hay el problema de que dicen, bueno, y es que hay muchas partes que se saltan, cosas así. Entonces, los voy a subir en esta sección, en superestructura, para que ustedes los vayan revisando. De pronto los voy a dividir los videos como contenido asincrónico según partes. Sí, es una buena idea. Yo los tengo en una lista completa porque si no se pierde uno, como no tienen consecución. Pero, bueno, podemos intentar esa parte de los ejercicios. Me parece adecuado. ¿Listo? Bueno, entonces, me dirijo al cubículo de escritura. Sí, está muy bien. Listo. Entonces, perdón, si no las clases sí contaría con la preparación o no. O sea, ahorita quedamos de que, o bueno, de hecho estaba haciendo esa encuesta, ¿no? De que el proceso de leerse la clase supone el mismo tiempo de la preparación. Entonces, sí es una buena pregunta. Al fin, ¿cómo quedamos? ¿Seguimos como estamos? Yo asumí eso ahorita, por eso me iba a sentar a seguir. ¿Seguimos como estamos? Levante la mano quien quiere seguir como estamos. Así, bien sinceramente. Tal cual. Yo anoto aquí el tema y ustedes van copiando conmigo y hacemos los ejercicios que alcancemos. Tal cual. Primera opción. Segunda opción es, pues, que ustedes revisan el tema y aquí nos dedicamos a hacer ejercicios. Y eso ya contaría con la preparación. O sea, Pero ¿y cómo cómo les evalúa la preparación? A ver, ¿Cómo les evalúa la preparación? es que imagino que, o sea, yo Ahí, no creo creer que pueda entender toda la teoría y venir acá y decir, yo no tengo preguntas. Prefiero ver la teoría y después, ¿cómo parece cualquier ejercicio? ya, por eso. Como contaría como preparación. Bueno, después discutimos la parte de la que sí cuenta como preparación o de pronto podemos pensar en quitar ya las preparaciones porque ya han preparado la clase. Algo así. Y quitamos ese tema, bueno, pero esa parte después lo vemos. O sea, más que todo como la dinámica de la clase. ¿Tú qué prefieres? No sé, porque me también mis amigos. No, o sea, hombre. O sea, para mí, si decimos de ver, Mi amigo, me lo imagino buscando novia, ¿no? Mi amigo. O sea, ¿cuál prefieres? No, pues que tiene mis amigos. Dale, a ver. Tu opinión también vale. Es que, por ejemplo, para mí, si ahora nos ponemos a ver la clase, nos ponemos a ver la clase, y, o sea, ya sería ver bien. Ya para mí eso te dice bastante tiempo. Ya, sí, ya. Entonces, sumarle a eso con la preparación. No, olvídate de la preparación. Prefiero que las clases sean la preparación. Y de ahí continuaríamos aquí con el ejercicio. O sea, esa realidad para mí se lo. Ya, o sea, tu preocupación es el documento de preparación. Eso es. O sea, yo lo quito. Ya, si lo quito, el documento de preparación, ¿qué escogería? Ver la clase y venir a hacer ejercicio. Porque ver ejercicio también es otro. Ya, entonces tú revisas la clase y venimos. Ya olvídense de la parte de la preparación, lo cambiamos. Ya ahorita la idea es ver la clase en la casa y venir a hacer ejercicio o ver la clase aquí y hacer los pocos ejercicios aquí también. Que no hay tiempo, no hay tiempo. Esas serían las dos opciones. Ya, mi amigo dice modalidad sería la normal A, o sea, la que estamos normal, opción A, el cambio, opción B.
O sea, a mí sí me gustan las ideas, pero sí creo que ya puesto a prueba, sería un poco mejor, por ejemplo, digamos, si yo no alcanzo a ver una clase en mi casa, porque sería igual de todos los de la semana. Claro. Y llego acá a hacer ejercicios y yo no sé la teoría. Ya, no alcanzas, o sea, continuar, opción A. ¿Sí? Ya, opción B, opción A. Entonces, ¿quién va llevando los puntos? Vamos, empate, como en los goles, ¿ya? 1-0, ya. Opción A, normal. 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 Un cambio. A. Dos cambios. A. Ya, los que estén en casa, levanten la mano en Zoom, los que quieran cambiar de modalidad. Ustedes revisar la clase y seguir aquí solamente ejercicios. No, yo dije que los cambios, el que quiera cambiar de modalidad. Porque pues, en este pequeño universo hay 3. 3 y 2, 5 de 28. Ya, seguimos como estamos, ¿no? Listo, gracias. Bueno, entonces, vamos a continuar con lo siguiente. ¿Qué nos falta? La parte de unos aspectos netamente de configuración de lo que sería el diseño de puentes, ¿no? ¿Le puedes quitar ese por fin? Listo. En la parte del diseño del puente Vigas-Cajón habíamos visto ciertos criterios que eran pues el ancho. Hicimos aquí un pequeño ejemplo rápido de cómo calculamos la separación y cómo la comparamos con una separación máxima. ¿Recuerdan? Habíamos dicho también que el espesor del alma, o sea, de cada una de estas vigas, iba a tener un valor. Entonces, el valor que vamos a tomar para el espesor de las vigas va a depender de en qué punto estamos analizando la viga. Entonces, recuerden que voy a tener una zona de momento positivo y voy a tener una zona de apoyo o de momento negativo. Yo le voy a llamar de apoyo porque si son losas simplemente apoyadas, pues será zona de apoyo y no habrá momento negativo. ¿Listo? Entonces, para iniciar en puentes viga-cajón o vigas-T, nosotros vamos a tener que en zonas de momento positivo, vamos a tener un ancho de viga de 20 centímetros. Inicial. ¿Listo? Mientras que en zonas de apoyo, nosotros vamos a tener un ancho de 40 centímetros. ¿Por qué es este ancho? Porque necesitamos en la zona de apoyo más área de concreto para la resistencia a corte de las vigas. ¿Listo? Entonces, como necesitamos esa área, de plano vamos a tener esa limitación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento en que nosotros ya tenemos ese predimensionamiento, tenemos que hablar de algo que es supremamente importante, que es cómo yo voy a determinar los chaflanes, los acartelamientos o los elementos que van a hacer que mis elementos de la puente Vigas-Cajón o incluso del puente Vigas-T no se unan a 90 grados. ¿Listo? Una cosa súper importante que yo debo evitar siempre en cualquier estructura de hormigón, y no solo en puentes, en general, eso que nosotros vemos ahí, por ejemplo, en las ventanas. Si ustedes se dan cuenta, nuestras ventanas comunes son estructuras que están conectadas y que producen que en la pared exista una conexión en las esquinas a 90 grados. Todo esto son conexiones así. Todos los elementos que tienen aberturas en ese sistema, o sea, en esas conexiones a 90 grados, cuando sufren deformación, producen esfuerzos o concentraciones de esfuerzos. Eso ustedes lo vieron en mecánica de materiales, por allá en tercero o cuarto, ¿no? Y por eso, siempre que hay sismos, se van a dar cuenta que justo en las esquinas siempre hay fisuras. Es por eso, por las concentraciones de esfuerzos debido a la conexión a 90 grados. Entonces, en puentes, ¿qué queremos hacer? En todas las esquinas vamos a hacer esos elementos que son unas transiciones, ¿sí? Que les vamos a llamar chaflanes. ¿Listo? Pero entonces, en la sección transversal,
esos chaflanes yo los voy a iniciar como de la esquina, yo voy a contar o voy a medir 10 centímetros hacia un lado y 10 centímetros hacia el otro, y esos dos puntos los voy a unir. Y me va a quedar este elemento que tenemos aquí, esta división, ¿sí? Entonces, aquí van a haber 10 centímetros y 10 centímetros, ¿listo? Y pum. Básicamente eso sería un predimensionamiento. Pero entonces, ¿qué tenemos nosotros también? ¿Sí? Yo voy a imaginarme que en mi sección transversal voy a hacer un corte. Pues voy a hacer el corte A, ¿sí? Y el corte B. Un corte en la parte longitudinal del puente, ¿sí? Un corte así. ¿Sí entienden lo de los planos, no? Esa parte ya lo vieron, de pronto lo están manejando. Y un corte B, ¿listo? Entonces, si yo analizo lo que sería el corte A, voy a tener un elemento en donde, ay, no se venga. Qué raro, no se miran las líneas. Dejen ver. Ahí sí, qué raro, ¿no? Bueno, entonces, supóngase que ese puentecito es el corte, y aquí yo veo una viga exterior, está aquí, y el espesor, una viga interior, una viga interior, una viga interior, una viga exterior, y este es el pedazo que me sobra del voladizo. ¿Estamos? Estoy viendo desde la parte superior. ¿Sí? Fíjense que en la unión de las vigas con el estribo o con lo que sería el elemento de apoyo, ajá, nosotros vamos a tener también una conexión a 90 grados. ¿Qué dijimos? Nunca dejar conexiones de 90 grados. ¿Sí? Tampoco, entre la viga y el elemento, tampoco. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Nuevamente, una transición, un acartelamiento, un chaflán. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, nosotros habíamos dicho que en el centro voy a tener una viga del punto de momento positivo, un espesor de arma de 20 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo me conecte, voy a tener los 40 centímetros en la conexión, que sería el punto de cortante máximo o el punto de apoyo. ¿Listo? Esta variación va a hacerse lineal en los puntos 20 de la luz. Entonces, si yo tengo una luz de 100 metros, ¿sí? En los primeros y últimos 20 metros, yo voy a pasar de 20 centímetros de espesor a 40 justamente en el apoyo. ¿Se entiende? Y listo. Entonces, ese es el segundo acartelamiento. ¿Ya? Ahora, el tercer acartelamiento va a ser entre la losa superior, la losa inferior, ¿sí? Y los elementos de viga, ¿sí? Entonces, en esa parte, yo voy a mirar el corte BB. Entonces, imagínense el corte BB, ¿no? Este de acá. Entonces, en ese corte, yo voy a mirar a lo largo la losa superior, la losa inferior, y en ese corte, yo también voy a tener otro acartelamiento. Entonces, imagínense que en el ancho de la losa, cuando yo me conecto al elemento de apoyo, en la parte superior también voy a poner un chaflán y va a ser igual, de 10 y de 10. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo este asunto? No hacer conexiones a 90 grados de entre elementos. Si hay un elemento a 90 grados conectado, voy a hacer un acartelamiento. El acartelamiento me va a prevenir que los daños se me produzcan en justamente esas uniones. ¿Listo? En todos los elementos de la sección. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero Juan, ¿y cómo analizo esto estructuralmente? No lo vamos a analizar.
¿Sí? Eso es un criterio solamente para evitar este tipo de cosas, ¿no? En el modelo matemático, pues yo no me voy a preocupar por el chaplancito ese, ¿sí? En tal caso, voy a asumir que el elemento es totalmente recto, y ahí lo que estoy diciendo es que ese nudo tiene menos rigidez, y la parte rígida va a ser más adentro, justamente en la cara de la unión de la viga con la losa, o de la viga con el apoyo. ¿Listo? No vamos a considerar ese incremento en los chaplanes. El único que vamos a considerar es la variación de la viga a lo largo en el sentido longitudinal, o sea, los 20 metros, en el ejemplo que puse, en los 20 iniciales y en los 20 finales, eso sí lo vamos a analizar por SAP. Lo podemos analizar porque hay un cambio de rigidez importante en lo que sería la distribución del cortante dentro del niño. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Fíjense que dentro del puente, yo voy a tener dos opciones. El puente es un puente de vigas, simplemente, vigas cajón, simplemente apoyado. Muy raro, realmente no he visto el primero. ¿Sí? Son puentes tipo losa o puentes vigas T. Sí hay puentes vigas T simplemente apoyados. Puentes viga cajón simplemente apoyados son raros, la verdad, ¿no? Tienden a ser continuos. Lo que va a pasar es que en los puentes de viga cajón, que son continuos, o sea que yo tengo más de una luz, obviamente, y en donde entre luz y luz hay continuidad, la losa está continua, ¿sí? Igual yo voy a tener algo que se llama el diafragma. Ya no tengo aquí qué es el diafragma. El diafragma es un espacio que tiene el ancho igual a la sección que está apoyada de mi sistema. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi sistema, tengo aquí mi esquema de mi puente en vigas cajón. Entonces, yo voy a mirar aquí el espesor del voladizo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí yo voy a tener lo que sería la altura que dijimos la anterior clase que se llama, la altura. ¿Cómo se llama esa altura total? El peralte D. ¿Listo? Y vamos a tener lo que sería aquí mi estribo. Estribo. Voy a tener aquí también mi estribo. Y voy a tener aquí mi viga cabezal. Esto es una sección longitudinal. ¿Estamos de acuerdo? De este puente de dos luces. Esto es una sección longitudinal. Entonces, en esa sección longitudinal, en la viga cabezal, van a haber zonas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las zonas? Yo voy a plantear una zona desde el borde del ancho de mi viga cabezal. Y también voy a hacer lo mismo en los estribos, desde el borde del estribo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y esa zona va a ser una zona totalmente maciza. ¿Listo? ¿Y qué significa que sea totalmente macizo? Significa que el puente, si yo hago un corte por ahí, lo que yo voy a mirar es un contorno que tiene la forma del puente, pero todo esto es lleno de hormigón. ¿Estamos de acuerdo? En esa zona. Ahora, vamos a tener, a estos les voy a llamar diafragmas. ¿Listo?
Entonces, ¿qué tipos de diafragmas vamos a tener? Vamos a tener los diafragmas que son encima de una viga cabezal y vamos a tener los dos diafragmas que van a existir en los extremos del puente, en los estribos, ¿sí? Los extremos del puente, el diafragma de los extremos del puente se calcula con una ecuación que es N y que la vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Pero como regla general, el ancho del diafragma en los estribos debe ser mayor a 1 metro. Al menos 1 metro debe ser ese diafragma. Lo que pasa es que el estribo al menos debe tener, ya vamos a calcular, pero esa distancia del estribo también tiene una forma de calcular y siempre es 1 más un valor. ¿Listo? Ahora, el ancho del diafragma en los apoyos va a ser igual al mismo ancho de la viga cabezal. Entonces, bueno, aquí esta viga cabezal me quedó como rarita, la verdad, porque viéndola en ese sentido, la viga cabezal realmente es más bien, más cuadradita, ¿ya? Pero supongamos que este ancho va a ser el ancho de W de la viga cabezal. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, con mi viga cabezal voy a definir esos valores. ¿Listo? ¿Se entendió qué es un diafragma? Entonces, de aquí en adelante, siempre que hable de los diafragmas, pues eso es el diafragma de un elemento. ¿Listo? Dime. ¿Y la función del diafragma es para La función del diafragma es netamente para hacer que la estructura en esos puntos, ¿sí? En esos puntos, pues tenga la rigidez suficiente para comportarse como si fuera una conexión viga-columna en un pórtico, para que el sistema sea rígido y no se deforme internamente. Esa es la idea, ¿listo? Que sea un elemento, un punto rígido en la conexión del apoyo, ¿sí? Con el elemento, ¿listo? Ok. ¿Qué pasa si es que en la viga cabezal el diafragma es más grande? Nada, pero estás perdiendo plata, porque estamos hablando que es una sección de 12 metros, llena de hormigón, ¿no? No pasa nada, estás perdiendo dinero. Tiene que ser igual o mayor, de preferencia igual. Igual sería lo lógico, ¿no? Lo lógico. Mayor lo puedes hacer, pero bueno, digamos que matemáticamente hablando, ya desde el punto de vista del análisis estructural, en el momento en que esto se vuelve un diafragma, una zona rígida, y tú la extiendes más allá del apoyo, lo que tienes que hacer es en tu modelo decir que tienes una sobrerigidez, o sea, la distribución de la curvatura en esa zona que está saliendo del apoyo va a ser menor a la del resto que es hueca, porque es más rígido. Entonces vas a tener mayores esfuerzos cortantes, porque es más rígido, va a traer más fuerza, vas a tener menor deformación, deflexión, y eso va a alterar todo lo que son la distribución de momentos, ¿sí? Pero en general, pues eso es lo que te alteraría dentro de las fuerzas, más hormigón dentro del sistema, ¿listo? Y más peso también. Ese elemento es mucho más pesado, ¿no? Bastante más pesado, es algo macizo que hay que considerarlo, ¿listo? Bueno, entonces, acartelamientos. Esta parte era las uniones entre el diafragma y la losa superior. Ese es el otro acartelamiento que hay. Entonces, dijimos que en los extremos y en los apoyos yo voy a tener un diafragma, ¿es verdad? Entonces, la losa superior se va a conectar a un diafragma. Es una pared. Prácticamente todo ese sistema es una pared. ¿Estamos? Entonces, ahí tampoco puedo permitir que exista una conexión a 90 grados. Hago un acartelamiento en todas las conexiones entre el diafragma y la losa inferior. ¿Eso es una vista longitudinal? Sí, vista longitudinal. O sección
longitud. ¿Listo? Y listo. Básicamente, estos serían las partes del análisis. Ahora, para continuar, en el D2L hay un punto que se llama unas tablitas que se dice tablas de diseño de losas. ¿Las pueden descargar, por favor? Busquen las tablas de diseño de losas. Yo voy a decirles exactamente en qué parte está, para que ustedes lo puedan descargar. Yo creo que te voy a... no traje el cargador. Ganar. ¿Computador qué es? ¿Cómo es tu cargador? ¿Tú puedes prestar tu cargador? Sí. No, que sí. Sí creo que tengo batería. Si no tengo batería, te lo quito. ¿Ya? Creo que sí. Vamos a ver. No es ancho. No. ¿Lo encontraron? Tablas de diseño de losas. ¿Está en dónde? Debería estar en el módulo A de superestructura. Esta es otra cosa. Exacto. ¿Listo? ¿Todo el mundo lo tiene ahí? Ya iba a coger un marcador. A ver. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido de predimensionamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Quiero que investiguen en internet cuál es la distancia del puente total del río sobre el río Chiche, o del puente de los pájaros, no sé, cualquiera el que les haya parecido más. Ustedes tienen en la tarea, ¿no? Ya, ¿quién hizo la tarea sobre el puente de los pájaros? Ya, dame la longitud del puente de los pájaros. ¿Listo? Entonces vamos a poner predimensione el puente de los pájaros en Igascafón. Listo. Predimensione el puente de los pájaros en Igascafón. ¿Listo? Entonces, longitud. ¿Cuánto me dijiste? ¿100? 195 metros. ¿Listo? Entonces, esa es la longitud total. La longitud total. ¿Listo? Y espero que tengan la calculadora. No la traje la mía, así que ayúdenme con la calculadora ahí a la mano, ¿no? Rapidito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Obviamente, voy a pensar primero que el puente de los pájaros, que tiene una longitud así, perdón, le voy a poner un estribo, y la primera pregunta es ¿cuántas luces debería poner? ¿No? Entonces, en la parte de las luces ya tenemos criterios de predimensionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? La longitud de la luz aproximadamente exterior, aproximadamente el 80% de las luces interiores. ¿Listo? Entonces, vamos a, ¿qué más dijimos? Hay relaciones, pero esas relaciones que nosotros vimos eran relaciones para puentes de tipo losa o puentes de tipo losa sobre vigas, ¿no? Puente tipo losa y puentes tipo losa sobre vigas, ¿ya? Entonces, para vigas cajón, vamos a usar el siguiente criterio, ¿sí? Entonces, esta longitud es 195 metros. Yo voy a coger y lo voy a dividir, ¿sí? Más o menos para puentes de viga cajón, el criterio es que empiezan a ser económicos
con las mismas reglas que los puentes en vigas T, porque estamos hablando de reforzado, nada reforzado. O sea, los puentes de vigas T van a ser económicos en luces de más o menos 25, 24 metros, decíamos, la anterior clase. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué pasaría si yo este puente lo divido en 4 luces. No me va a cumplir, pero vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Voy a suponer 4 luces iguales. ¿Está bien lo que acabo de decir? ¿Por qué? Ya, exacto. Listo, luces iguales. No, dije que no, luces iguales no. Entonces hacemos lo que hicimos en la anterior clase. Entonces, como criterio general, arrancamos. La luz, esta va a ser el 80% de esta luz, y esta va a ser el 80% de esta luz. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que la luz es igual a 195 metros, que debe ser la suma de todo eso, dividido para 2, 3, 4 puntos, no, sería 2, 3.60. ¿Estamos de acuerdo de dónde sale ese 360? ¿Cuánto da eso? Ya, los quiero ver. ¿Aquí quién es Miranda? ¿Nadie? Para sacarlo de la cara, ¿verdad? ¿Cuánto? 54.16. Lo que quiere decir que esta es 54. No, pues pongámosle 55. Supongamos, ¿no? 55. ¿Y el resto? 44. ¿Para que me dé 195? Bueno. Ya, es predimensionamiento, no tiene que ser final. Ustedes lo van a poder mover, pero es un arranque. Una vez que tengo las luces, yo voy a coger la luz más grande. Entonces, la luz de mi puente va a ser 55 metros. ¿Por qué? Porque puedo predimensionar para la luz más pequeña, pero ya sé en mi mente que los datos están en función directamente de la luz, el espesor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esos 55 metros voy a definir lo siguiente. ¿Mi puente va a ser de luces continuas o va a ser simplemente apoyado? Entonces, no importa, independientemente de lo que escojamos, lo único que va a cambiar es la siguiente ecuación. Entonces, ¿quién quiere decirnos? Por ejemplo, Cristian, simplemente apoyado continuo. Continuo, listo. ¿Qué implica esa decisión? Tengo que chequear lo que son momentos negativos. Voy a tener momentos negativos en mi sección. Pero como es continuo, voy a tener menos deflexión en mis luces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En el momento en que yo tengo puente continuo, es que tiene razón de ser esto que acabo de hacer. Porque si son puentes simplemente apoyados, pues no importa, ¿no? Porque toda la razón de esta distribución del 80% de la luz es suponiendo que el puente es continuo, recuerden esa parte. Que si es simplemente apoyado da lo mismo, pues puedo poner luces iguales y van a tener el mismo momento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, por definición, este es un puente continuo. Entonces, me dice que el peralte D va a ser igual a 0.055 veces la luz. Ese lo sacamos de la anterior clase, ¿no? Para puentes de luces continuos. ¿Cuánto es esto? 3.025 metros. Imagínense esa vaina, es un puente de 3 metros de alto. Realmente no es de profundo, ¿no? Totalmente. Es una viga, imagínense una viga de 3 metros. Hagan de cuenta que es esta vaina así de alta. Más o menos, digamos que sí hay puentes así de grandes, pero para puentes de concreto reforzado, realmente no. El rango sería entre unos 62 metros, 220, más o menos. No deberían pasarse de ahí. Si ya tienen algo de más de 220, es mejor que pongan una luz adicional. Si no, cuando hagan el diseño, se van a dar cuenta que no van a poder soportar eso, ¿ya?
Entonces, entre 1.50, 1.60 está bien. 2.20 ya está como alto, ¿ya? 3 metros ya está muy grande. ¿Listo? Entonces, voy a coger y me voy a ir hacia atrás. Entonces voy a decir, bueno, yo quiero que mi puente tenga un peralte de 1.60. Recuerden que esto es diseño, ustedes pueden ir atrás, adelante, como quieran, ¿no? Entonces, la luz sería, entonces, igual a, pongamos, 1.50 o 1.60 metros, uy, juela, perdón, entre 0.055. ¿Estamos de acuerdo cómo estoy? Aquí voy a poner un por lo tanto muy grande. Pues la verdad es que es muy útil escribir con esta vaina. ¿Para qué les voy a decir? Ya. Sino que asumimos E igual a 1.60. Y ustedes pueden decir, Juan, pero podríamos haber arrancado por aquí. Sí, pero pues yo les tengo que enseñar cómo se usa. Pueden irse adelante, hacia atrás. Como ya, ¿cuánto da eso? 29.09. 29.10 metros. Más o menos. Lo que ven que estamos hablando de los mismos límites, ¿no? 24, 25 metros, más o menos el mismo límite, ¿no? Entonces, esta es la luz. ¿Cuánto es el 80% de esta luz? 23.7. Ok, 3. Ya. Sí, no estamos ni seguros del entero menos del decimal, ¿no? Entonces, es predimensionamiento. Entonces, ¿cuántas luces debería tener ese elemento? ¿Se dan cuenta cómo va cambiando el análisis? Súper sencillo, con valores muy sencillos. ¿Ya? Mínimo 5 del ancho L, 6, 7. 7 luces. Más o menos como 7 luces. ¿Listo? Entonces, yo voy a asumir, ¿qué pasa si yo aquí digo que la luz, entonces este lo redondeo a 30 metros, un poquito más grande. ¿Cuánto queda el punto 80 de la luz? ¿Ah? ¿24? Es más grande, por ende, más fácil para ver dónde es el no. Ya, no importa. Estamos predimensionando, haz de cuenta. ¿24? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí debería poner seleccionamos. Seleccionamos L igual a 30 metros. Por lo tanto, punto 80 L es igual a 24 metros. Y yo tengo entonces un puente. Ay, aquí no puedo copiar. Me acabo de acordar que aquí no puedo copiar. Ah, creo que sí, a ver, déjame. Siempre manejo los dos, así que me olvido cómo es aquí. A ver, creo que se puede así. Chum, chum. Ajá. Entonces, ¿cuántas luces? Vamos a hacer el esquema. ¿Dijimos 7 luces? Sí. Entonces, en esta distancia, aprovechando que puedo hacer esto, entonces yo voy a hacer una luz pequeña por acá, una luz pequeña por acá, y tengo 1, 2, 3, 4. Ahí creo que están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miércoles, ecuación. Listo. Confírmeme que eso da. O sea, nos estamos pasando. Entonces no nos da, ¿no?
198. Entonces, nos está sobrando 3 metros. Ya, 1,5 y 1,5. Entonces, la primera luz tampoco tiene que ser tan a rajatabla, pues el 80% más o menos, ¿no? Entonces, este es 22,5, ¿sí o no? 22,5 y 30, ¿sí o no? 22,5 metros. $22.5 y las otras son 30 metros. Ya. Listo. Hemos predimensionado el puente. ¿Cuántas luces tenía el puente de los pájaros? 3. ¿Por qué? Porque está hecho de acero y me permite, pues, mayor longitud en la construcción. Claro, debe haber sido grande, ¿no? Listo. ¿Estamos? Aquí estamos hablando del sistema reforzado, no preesforzado. En preesforzado podríamos llegarnos hasta unos 35 más o menos metros de luz. Entonces, tenemos ya la luz. Vamos a escoger para el predimensionamiento la luz más grande. Entonces, yo tengo aquí que mi luz va a ser igual a 30 metros. Mi D va a ser igual a D.055 por... ¿Ah? Sí. Ah, yo dije me estabas dictando el dato. 0.055. Ya, 1.65. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Qué cambió? 5 centímetros. Ya. 1.65 metros. Ya, esto quiero que lo pongan en formato pies pulgadas. Entonces, 1.65 metros entre .3048. Más o menos 5 pies sobre pulgadas. Más o menos es un caucho, compañero. A ver, dime. 4.96. O sea, 5 pies con 4.96 pulgadas. Ya, 5 pies, 4.96 pulgadas. Esto es equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Listo. Ahora, qué raro, ¿no? Creo que Estados Unidos es el único país en donde utilizan estos formatos, ¿no? Pero bueno, ellos hacen los códigos, ¿no? Pues nos codimos el resto, nos codimos, ¿no? Bueno. Listo. ¿Cuánto es mi separación máxima? Ese máximo entre viga y viga. ¿Cuánto es? 1.5 veces. 1.5 veces D. Entonces, 1.5 veces por 1.65. 2.47 metros. ¿Listo? Ahora, ese va a ser mi límite. Nico, de pronto tienes en tu tarea cuánto es el ancho total del puente de los pájaros. ¿Ya? Entonces, el puente de los pájaros, por ahora, va a quedar así, como un ancho así. Esta va a ser la losa superior. Aquí va a tener una barrera. Si mal no tengo, eso tiene creo que una ciclovía y un paso para... El ancho total del puente, contando también los volares. Todo, ajá. El ancho total de cabo a rabo. 23,60. Ya, entonces me vengo aquí. Todo este ancho es 23,60 metros de la investigación. Pero eso lo puedo sacar, ¿no? Si yo les digo, bueno, el puente tiene 2 barreras, tiene una ciclovía, tiene un andén, De hecho, cuenta. tiene un parterre. Individual también en esta cosa. O sea, digamos, en 4.05 de andén. Ya, entonces pongo. El total de eso que necesito es 23.60 metros. ¿Listo? Entonces, vamos a decir
la longitud del voladizo tiene que ser igual al máximo entre 0.75 metros y, ¿qué dijimos? La distancia S medios. S real medios. ¿Sí? Entonces, por ahora, yo les recomiendo que tomemos un voladizo de máximo 1 metro. O sea, menor a 1 metro. ¿Listo? Para poder utilizar después las tablas. Entonces, voy a asumir que el voladizo es 1 metro, exactamente. ¿Sí? Y con esa asunción, lo que yo voy a decir es, mi primer viga va a estar aquí, y esa viga va a tener, no sé por qué, una distancia libre de 1 metro. El problema es ver cuántas más deben ir adentro. ¿Listo? Entonces ya se imaginarán que deben haber más de una viga, porque si no tendría una losa sostenida en 21 metros de nada, ¿no? Entonces no, debe haber más de una viga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les había dicho que la distancia o el número de cajones yo lo puedo calcular con lo siguiente, que va a ser igual a la ecuación de el ancho total, en este caso es 23.60 metros, menos 2 veces la mitad del ancho de una viga, de esta viga de acá, BW. Entonces voy a asumir que ese BW voy a diseñar para la parte de momento positivo. En la parte de momento positivo, eso era, ¿cuánto? El ancho sugerido, les dije que era 20 centímetros, ¿no? Entonces voy a poner punto 20. Y con eso yo me estoy ubicando justamente en esta parte. ¿Listo? ¿Estamos? Menos los 2 voladizos. Ahí estoy justo en la línea, ¿sí o no? Y eso lo voy a dividir ¿sí? Lo voy a dividir por la separación. ¿Cuál? La separación máxima que me da aquí, que es 2.47 metros. Este es el ejemplo que hicimos la anterior clase, ¿no? ¿Cuánto nos dio? 8.66. Ah, perdón. Estos son cajones. ¿Puedo poner 8.66? No. ¿Sí o no? Entonces, aproximadamente voy a poner 9 cajones. Pero 9 no es par, pues pongan 10. Ya, desde que no pongan menos, pues ya, pongan lo que quieran, ¿no? Entonces, voy a poner 9 cajones. Y entonces voy a calcular la separación real, que va a ser la misma historia. Pero ahora va a ser entre 9 cajones. ¿Cuánto es la separación real? $2.37 metros. ¿Listo? Y ya, o sea, no hay cómo hacer. Así queda. ¿Listo? ¿Por qué? Es preferible hacer cajones de 2.37 aproximadamente a ponerse a joder con las partes. ¿Listo? Entonces, son 9 cajones miércoles. Ahí sí dibujar 9 cajones, ustedes me entenderán que pues 9 cajones significa 10 vigas. Entonces tengo 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada, se jodió, ¿ven? Son full vigas, pues, por ahí, ¿no? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8. 9, 10. Full cajones. Por eso no lo hicieron en Puentes Viga Cajón. Y ya, no es nada más. Pero bueno. Ahí hacen los esquemitas. ¿Sí? Ahí lo hacen ustedes con mayor detalle. Ahora, este S real ya me permite aquí calcular la longitud del voladizo. Entonces, la longitud del voladizo es 237 entre 2. Entonces, sería 1.175. ¿O estoy mal? No, más no. 1.185. ¿Cuánto es la mitad? 1.185 centímetros. Menor a 1, cojamos 1. Ya, estamos con ese. ¿Ah? Listo. Listo, tenemos ya la longitud de las luces, tenemos el ancho de el número de cajones, el ancho, que me falta la parte de las tablas. ¿Listo? Entonces van a abrir la tablita y en la tablita ustedes van a encontrar dos esquemas. Esa tabla es del Caltrans, lo que les digo que es la entidad que regula el diseño de estructuras en California, en Estados Unidos. ¿Sí? En esa tabla, ustedes van a encontrar un gráfico. Mira, ¿cuál es? Creo que, a ver, me voy a meter aquí así. ¿De qué te sirve? No, no, lo que pasa es que tú puedes poner 1.10 de voladizo. ¿Sí? Sino que yo les digo, limiten eso a 1 para poder utilizar un método aproximado. Si es mayor a 1, ya lo puedes usar, lo puedes poner, pero entonces te toca hacer un método refinado. Te toca dibujar todo, entonces es un lío. Entonces, para utilizar los métodos aproximados que vamos a usar, el límite es que el voladizo sea 1 metro. ¿Listo? Es por eso. Entonces, para nuestra clase, generalmente, pues vamos a hacer que cumpla, ¿no? 1 metro. ¿Listo? Bueno, a ver. Ahora, ¿todo el mundo tiene la tabla? Espero que sí, todo el mundo tenga la bendita tabla. Perdón. Listo. Tabla. La novia de Chichón. Listo. Vamos a ver. Ya. Changos, ¿qué pasa aquí? Creo que ya dañé. Ah, no puedo compartir simultáneamente. De ley me toca, sí. Bueno. Entonces, esta es la tablita. ¿Estamos? Ya. ¿Está chueca? ¿Está chueca? Sí, yo sé. Realmente, esta tabla sirve para predimensionar un montón de cosas dentro de el Caltrans. ¿Listo? Entonces le voy a poner así, porque lo iba a imprimir. Fíjense en este lado izquierdo. Denle la vuelta si quieren de nuevo, para que ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Entonces, esta tabla sirve para predimensionar este montón de estructuras. Estructuras de puentes de viga cajón, que sería la parte de acá, ¿es verdad? O estructuras que tengan vigas prefabricadas, o estructuras que tengan vigas en I. Todo se puede prefabricar igual. Entonces, este proceso para el diseño de la losa y el espesor de la losa, solamente vamos a utilizar esto para el espesor de la losa. Sin embargo, si son más curiosos, si les gusta esto de las tablitas, si ustedes investigan un poco en la tabla, ahí se van a encontrar que está también el detallamiento estructural. Fijan, por aquí dice las barras G. Entonces, las barras G van a aparecer en la tabla. Estas son las barras D. Estas son las barras F. Y en la tabla les dice
cuántas y de qué número deben tomar. ¿Listo? Nosotros lo vamos a utilizar para predimensionar, pero se pudiera utilizar también para el diseño de toda la estructura. Entonces, ¿qué haríamos acá? ¿No? Entonces, vamos a utilizarlo para el tridimensional. Ahora, ¿cómo van a funcionar las tablas? Las tablas van a tener dos partes importantes, ¿no? La primera va a ser la parte de esta que dice tabla 10-20 aquí. Usando la tabla 10-20-1A. Esto es para la losa superior. Y qué bien. Usando la tabla 10.22, está acá, que es la que está al lado. ¿Sí la ven? La de la izquierda, losa superior, la de la derecha, losa inferior. Es para, ¿cómo es que dijimos que se llamaba esto? El soffit. Perfecto. ¿Cómo funciona la tabla? Literal, yo lo que voy a coger es el ancho. Y aquí me voy a centrar en la tabla grande. Entonces dice, la tabla es para Reforms Concrete Box. Eso es vigas cajón. ¿Listo? Y Steel Girders y todas las que vi, las que les mostré en la figura, ¿no? Para esos tres tipos de puentes. Y aquí me dice que ingrese con la separación S. Pero aquí específicamente me dice, la separación S es el girder. Girder es una palabra que ustedes van a mirar frecuente en ingeniería civil, y eso es vigas. Nosotros no le llamamos beam a la viga. Las beam son elementos secundarios. Por ejemplo, en acero, por ejemplo, las beams son las vigas del sistema de piso y las girders, ¿no? Son las vigas del sistema principal. De pronto en español, ¿sí? ¿Traves? Ah, ya. De pronto esa puede ser la traducción en español. No había escuchado eso de traves. Ya le voy a preguntar a Pablito, ¿ya? No, en serio, porque cada uno le habla de otra forma, ¿no? Pablito estudió en Estados Unidos, yo no estudié, yo estudié en Colombia, entonces le llamamos un poco diferente, ¿no? Entonces, girders, ya eso es, todo el mundo entendemos, porque todos estudiamos de esa norma. Entonces, son la separación CL es de el eje al eje, ¿no? De las vigas. Que en este caso es la separación real. Entonces, hagan el mismo ejemplo. 2.37 metros en pies pulgadas, ¿cuánto es? $2.37 metros. Es lo que me dictaron que era. Sí. 7 pies con 9.53 pulgadas. 7 pies con 9.6 pulgadas. Ya. Listo. Entonces, con este número entro en esta tabla. Ojo, pero en esta tabla ya vamos a mirar qué es otra cosa. Entonces, el espesor de la losa superior será 7 pies con 9.6 pulgadas. Espérense, pero no puede ser, pues si antes no era 5. No. Ah, sí. Ah, ya. No, sí. Estoy mal, ya. 7 pesos. Por cierto, aquí hay cuántas calculadoras. ¿Están confirmando esos valores? ¿Sí? Ah, listo. Entonces, con ese valor me voy acá. Entonces, ven por aquí 7 pies con 6 pulgadas. Con 9 pulgadas. ¿Con cuál me iría? Con 8 pulgadas. ¿Ya? Por, ¿sí? De 9 pasa a 8.
¿no? ¿Por qué? Si debería ser a 10 pulgadas, a 11 pulgadas, a 12. Ahí vi una cara de extrañeza, ¿no? ¿Sí? ¿Esa era tu cara de extrañeza o era por otra cosa? Ya. Nada, eso es lo de la tabla. ¿Listo? Pero fíjense qué es lo que me interesa. A mí me interesa es esto. Top slab thickness. Y de ahí hay un montón, ¿no? Las barras F que aparecen en el diagrama son las de 6 pulgadas, bla, 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 el espaciamiento, aquí aparece todo el armado, ¿sí? Nosotros normalmente nos vamos a concentrar en las dos primeras. Entonces, vengo aquí y de 7.96, el espesor es 7 3/4 de pulgada. Y para 8 es 7 3/4. O sea, para 10, para 11, va a ser la misma, ¿no? ¿Qué me dice aquí? Que el espesor de la losa superior va a ser igual a 7 3/4 de pulgada. Mínimo. O sea, aquí debería poner mayor o igual. ¿Cuánto es 7 3/4 de pulgada en centímetros? O 7.75 por 2.54. 19.68 centímetros. Entonces, lo redondeamos ya redondeémoslo al 20. No para menos, siempre para más. 20 centímetros. ¿Listo? Entonces, mi losa aquí va a tener 20 centímetros de espesor. ¿Listo? Y ahora, el bottom slab. El bottom slab. Me voy a venir acá. Me voy a ir al otro. ¿Listo? Y aquí me dice la distancia C-CIR, ¿no? Entonces, para espesor, losa inferior. Entonces, el T inferior va a ser igual. Entonces, primero tenemos que calcular el C-CIR. Entonces, S-CIR va a ser la luz libre, ahí dice, ¿no? Clear span. Lo que quiere decir que es 2.37 menos 2 medias de la viga, que era 0.20. ¿Sí? O sea, 2.17 metros. Eso en pies pulgadas es igual a... No sería 0.4, seríamos... Ay, a ver. No. Una. Es la mitad al eje, la mitad al otro eje, ¿no? 2 medias vigas, ¿no? ¿Sí se cacha por qué 2 medias vigas? Ya. 7 pies con 1.7 pulgadas. Ya. Mira, del eje de esta al eje de la otra, solamente hay la mitad de la viga. Ya. Imagínate que yo aquí haga una raya al eje y una raya a este eje. Esta línea de aquí a acá es 2.37. Te quitas la mitad de esta y la mitad de esta y te queda la luz libre. ¿Sí? ¿Ahí sí? Listo. Estamos haciendo la arma de... Sí, porque estamos predimensionando para el punto del momento positivo. Es predimensionamiento. Recuerden que esto nos va a ser final. De pronto, por cortante, vamos a tener que cambiar. ¿Sí? Pero es rara vez, ¿no? Listo. ¿Cuánto es que es el valor? Oye, yo estaba escribiendo aquí. Ya nada, pues lastimosamente me creen que estaba escribiendo aquí. ¿Cuánto dijiste? 7 pies con 1.7 pulgadas. 7 pies con 1.7 pulgadas. ¿En casa me están siguiendo? Me olvido siempre. ¿Está mal hecho? Sí, Juan Carlos. ¿Aló? Sí, estamos, Juan Carlos. Listo. ¿Alguna pregunta? Ya se nos acabó el tiempo. Aunque nos pueden compartir la pantalla. Claro. Entonces, aquí solamente para que lo tengan en cuenta, fíjense que luces hasta 8 pies, todas son 6. Y yo tengo 7 y 2. Entonces, esto es 6
pulgadas. Que eso es igual a 15.24 centímetros. 15.20. ¿Sí? 15.24 centímetros. Ya, pues ahí aproximadamente. Ya, pónganle 16, un centímetro más. Bueno, no, en puente sí es bastante, ¿no? Un centímetro en todo, 160 metros. Ah, como que sí le suman. Pero tampoco es algo tan de asustarse, ¿no? A ver. Dime. Sí. Eso es lo que estaba escribiendo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Qué nos falta predimensionar? ¿Qué pasó? Ah, perdón. Alguien está jodiendo. Seguro son los del banco, ¿no? Que joden los manos del banco. Claro. Los viajes de clases. Todos. Ah, sí, los declaro mal. Ya lo ¿listo? Ya. ¿Qué nos faltaría? Redimensionar la subestructura. Pero esa parte lo vamos a hacer con el. Y ya. ¿Estamos? Ok. No cumpliría esto como ese permiso, sería como que depender de material. Está como. Si no cumple con unos diagramas que es lo normal. ¿Pero dónde metimos el hormigón? No puedes decir, o sea, primero sería como que dimensionar primero con qué material voy a hacer. Es que eso es lo interesante del dimensionamiento. Te permite como darte cuenta más o menos de. Esto serviría para un análisis de prefactibilidad. ¿No? Fíjense que no nos demoramos en los. Les llamo que le estaba explicando una hora, tal vez. Pero ya si lo hacen rápido, como en el examen, 5 minutos. Ahora, ahí. No, es que me dio 7.2 y 7.2 está dentro de este rango. Ya pues el 13 de esta conversación. Claro. Listo. Entonces, muchas gracias por su atención. Siendo honestos, íbamos a hacer otra cosa de teoría, pero hoy tenía ganas como de hacer un ejercicio. Bueno, entonces, que estén muy bien. Y en casa también, muchas gracias. ¿Me puedes desconectar, por favor? Chao.